Un saludo a todos los oyentes. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos regalas para poder ser instruidos en tu palabra. Te pedimos que nos hables y que al terminar este estudio podamos reflexionar en el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo para tu gloria e infinita honra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tengo 3 palabras en mente y estas palabras son paz, amor y prosperidad. 3 palabras que hemos escuchado posiblemente desde que tenemos uso de razón, como antesala de Navidad. 3 palabras que se han tomado como un discurso navideño plagado de buenos deseos. Sin embargo, quiero que sepas que para mucha gente ese discurso pierde sentido tan pronto contrastan su situación personal con la imagen publicitaria que presenta este mundo. Es lamentable y muy duro saberlo, pero según estadísticas es durante la temporada decembrina que los intentos suicidas y la depresión entre el sector juvenil aumentan en un 15%, mientras que en un nivel general aumentan en un 40%. ¿Pueden imaginarse eso? Y muchos de estos casos se presentan por factores psicosociales y de carácter económico. Y mientras todo esto está sucediendo, mientras toda esta realidad está sucediendo, el mundo sigue diciendo paz, amor y prosperidad. Es lamentable comunicarlo, pero la realidad de las cosas es que la Navidad ha perdido su real significado y no necesitamos el don de discernimiento para poder darnos cuenta de ello. La Navidad ha pasado a ser una fecha la cual es aprovechada para recordar problemas económicos antes de poner nuestra confianza en Cristo. Ha pasado a ser una fecha para recordar la lejanía o la muerte de seres queridos antes de considerar de pronto la bendición que tenemos en este momento con aquellos que aún están con nosotros y que piden a gritos nuestra compañía y amor. La Navidad ha pasado a ser una fecha para recordar las rupturas amorosas y problemas familiares antes de considerar el precioso regalo y herencia que Cristo nos dejó al decidir humillarse, viniendo a esta tierra y haciéndose como uno de nosotros por amor a nosotros. Podemos darnos cuenta entonces que la Navidad ha cobrado un valor muy diferente, contrastándola con su real significado. Para el hombre moderno, la Navidad significa consumismo, es la oportunidad de hacer negocios buscando ganancia para la autorrealización, lo cual lo lleva al orgullo, pues, lo cual lo lleva al egocentrismo, podríamos decirlo así. Es penoso saberlo, pero lamentablemente esto es lo que se esconde detrás de esa careta que dice que la Navidad es compartir según el mundo. Si nos ponemos a pensar en todo esto, nos daremos cuenta que la Navidad es más comercial que espiritual. Por otro lado, millones de niños y adultos luchan por conseguir algo que los haga descansar felices en Navidad, transformando así la Navidad en materialismo y dejando atrás el verdadero propósito, que es Jesús, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La pregunta sería entonces, ¿qué es la Navidad? Y aún a esa pregunta podemos añadir otra. ¿De qué manera deberíamos llevar esta fiesta? Quiero que sepas que la palabra Navidad viene del latín nativitatem o nativitas, que significa nacimiento, la misma raíz de donde proviene la palabra natividad. Y por ende, la palabra Navidad se usa, o por lo menos debería usarse, para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes son los que realmente recuerdan esto? Si aún aquellos que nos llamamos cristianos muchas veces somos arrastrados por el sistema de este mundo. Como dijimos anteriormente, la Navidad ha pasado de ser una fecha conmemorativa a una fiesta de frustraciones, materialismo, orgullo y egocentrismo. Quiero que sepas que mi intención no es arruinarte la fiesta navideña, ¿sí?, con este mensaje, ni tampoco impedirte que la celebres con el espíritu navideño que acostumbramos tener en estas fechas, ¿sí? Lo único que pretendo hacer es simplemente recordarte quién debe ser el protagonista en este día tan especial para el mundo entero. Quiero que entiendas que esa celebración no es ni para ti ni para mí, sino más bien para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la mayoría de nosotros sabemos que la Biblia no nos muestra la fecha exacta del nacimiento de Cristo y tampoco pretendo ahondar en este tema por motivos de tiempo, quiero que sepas que una vez al año tenemos la oportunidad de celebrar de manera unánime su nacimiento y hacer oír el nombre de nuestro Rey y Dios, Jesucristo, a todo aquel que niega su deidad o divinidad. Recuerda, la Navidad no es un sinónimo de Papá Noel, ¿sí?, personaje que en Rusia llegó a ser el patrono de los niños y que lamentablemente ahora ha llegado a ser el héroe de la Navidad, arrebatando el sentido cristológico. La Navidad es un día que se eligió para conmemorar
el nacimiento del Mesías. No olvides eso. Si nosotros leemos los primeros capítulos de Mateo y Lucas, descubriremos el nacimiento de Jesús de una manera totalmente diferente. Necesitamos entender que la Navidad es importante porque es un día para conmemorar a nivel mundial la revelación del Dios eterno dentro de la historia. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entendamos que Dios entró a la historia despojándose de su gloria para penetrar en la parte más baja del espacio y el tiempo, exponiendo su propia vida por nosotros. Algo que debemos saber es que a través de la historia los filósofos han tratado de explicar, ¿sí?, por medio de conceptos, por medio de ideas, el origen de las cosas, su existencia. Y todos los planteamientos que hicieron no dieron respuesta al anhelo de sus almas. Y aunque los filósofos no lo declaraban, ellos buscaban desesperadamente a la persona que estaba detrás de la creación, el principio de todas las cosas, al creador del universo. Sin embargo, a pesar de esta ardua búsqueda, ellos eligieron el camino de la razón y no llegaron con claridad al que mueve todas las cosas, aquel que se hizo hombre para identificarse con los humanos y salvarnos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Romanos 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Juan 1, versículo 1 al 4 dice en manera resumida, en el principio era el Verbo y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este verso nos hace ver que Dios ha entrado a la historia, ¿sí?, y se ha dado a conocer, pues, y es el ser eterno, soberano, inmutable y personal que se relaciona con su creación. Necesitamos entender que la Navidad debería ser aprovechada como la representación de aquel evento histórico donde Dios toma forma humana para entrar en relación directa con su creación, aquel Verbo que se hizo carne. El registro de los evangelios de Mateo 1, versículo 18 al 25, Lucas 2, versículo 1 al 20, Isaías 7, versículo 14, Isaías 9, versículo 6, nos muestra que el bebé que nació aquella noche en Belén fue único en la historia. No fue creado como alguno de nosotros. Él tenía una preexistencia celestial. Juan 1, versículo 1 al 14. Él era el Dios, el creador del universo, que se estaba revelando a los hombres para que le conozcan y le adoren. La Navidad entonces debería ser un tiempo para conmemorar la encarnación del Dios eterno y todopoderoso en la tierra, y no a Papá Noel y a los renos, pues. Filipenses 2, versículos 7 al 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Algo que debemos saber también es que el nacimiento del Salvador es un evento absolutamente decisivo en la historia, ¿sí? En la historia de la salvación, podríamos decirlo así. Mucho se habla acerca de su muerte, algo que por supuesto está bien hablar, pero no se habla mucho acerca de su nacimiento, el cual es un evento de suma importancia. Lo podemos leer en las profecías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Eso está en Isaías 9, versículos 5 al 6. Además, sabemos que es un hecho que todo el cielo celebró. Lucas 2, versículo 13 al 14 habla de estas cosas. Dice, de pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto a los pastores y alababan a Dios con estas palabras, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz, dice, buena voluntad para con los hombres. Y ahora, a través de este día, el mundo pues tiene la oportunidad de poder hacerlo de manera unánime. Tiene la oportunidad de celebrar de manera unánime la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración es que este año pueda celebrar la Navidad de una manera totalmente diferente. Sea agradecido con Dios, por supuesto que sí. Busca motivos para compartir, claro que sí, pero por sobre todas las cosas, permite que en medio de esa fiesta Cristo se lleve el protagonismo. Hazlo partícipe. Qué raro sería un cumpleaños sin el cumpleañero, ¿verdad? Sería algo ilógico, sin razón. Hay que aprovechar entonces ese día para proclamar con voz audible que Él es nuestro Dios. Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerda, Él es el único que realmente puede darnos paz. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Él es el único que realmente puede entregarnos amor. Aquel amor que mostró en la cruz sacrificándose por nosotros, el amor ágape, amar sin recibir nada a cambio. ¿Y por qué? Pues porque Él es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por último, Él es el único que puede entregarnos prosperidad, aquella prosperidad que rompe los márgenes o los parámetros de lo material. Esta prosperidad va mucho más allá. Estoy hablando de la prosperidad espiritual, aquella prosperidad que se vincula con el propósito y carácter de Dios, aquella prosperidad que siempre está subordinada con las promesas de Dios. Y es allí, solo allí, cuando entendemos nosotros todas estas cosas, que realmente podemos llegar a decir paz, amor y prosperidad. Que tengas una bendecida Navidad. Dios te bendiga.